En un mundo donde los mamuts caminaban por la tundra y los leones de las cavernas cazaban en manada, los primeros humanos vivían al límite. No había refugio seguro ni comida garantizada. Sin embargo, entre huesos antiguos y restos de fogatas, la evidencia nos cuenta algo sorprendente sobre su longevidad. Aunque es cierto que la vida prehistórica estaba llena de peligros, investigaciones recientes muestran que algunos humanos antiguos lograron vivir mucho más de lo que solemos imaginar. En ciertos casos, incluso llegaron a edades que hoy consideraríamos mayores. Hay fósiles que muestran señales claras de envejecimiento, como desgaste en los dientes o en los huesos, lo que indica que no todos morían jóvenes. Factores como el entorno, la alimentación y la cooperación dentro del grupo pudieron ayudar a que algunos alcanzaran una vejez sorprendente. Así que, ¿cuánto vivían realmente nuestros ancestros? Acompáñanos mientras exploramos lo que la ciencia ha descubierto sobre la longevidad en los albores de la humanidad. Pero antes de adentrarnos en cuánto vivían realmente, tenemos que entender mejor qué significa esperanza de vida. ¿Por qué? A veces, las cifras pueden engañar. Cuando escuchamos que en cierto país la gente vive en promedio 70 años, lo que realmente se está midiendo es la esperanza de vida al nacer. Es decir, ¿cuántos años, en promedio, puede esperarse que viva una persona recién nacida? Pero aquí hay un detalle crucial. Esta cifra se ve profundamente afectada por la muerte infantil. En algunas regiones con menos acceso a servicios médicos, hasta un tercio de los niños puede fallecer antes de cumplir los 5 años. Eso hace que la esperanza de vida total parezca mucho más baja, muchas veces menor a 60 años. Sin embargo, en estas mismas poblaciones, las personas que logran sobrevivir la infancia suelen vivir tanto como quienes nacen en países más desarrollados. Por eso, para entender mejor cuántos años vivía realmente una persona, es más útil ver la esperanza de vida a los 10 o 15 años, no al nacer. Ahora bien, cuando se trata de épocas prehistóricas, se repite mucho que la mayoría de la gente moría entre los 20 y 30 años. Y sí, las estimaciones colocan la esperanza de vida entre 20 y 35 años, pero esto se debe principalmente a la altísima tasa de mortalidad infantil de aquel tiempo. Se calcula que entre el 30% y el 50% de los recién nacidos no llegaban a la infancia, pero si un individuo superaba esa etapa temprana de la vida, tenía muchas más probabilidades de llegar mucho más allá de los 30 años. Puede sonar sorprendente, pero algunas de las mejores pistas sobre la longevidad en la prehistoria vienen de personas que todavía caminan entre nosotros. Un estudio fascinante analizó a 12 comunidades de este tipo, distribuidas en 4 continentes. ¿Qué descubrieron? Mucho más de lo que imaginas. De estos grupos, 5 vivían exclusivamente de la caza y la recolección, 4 combinaban esa práctica con la horticultura, y los 5 restantes eran poblaciones que habían adoptado ciertas costumbres modernas, pero mantenían sus raíces cazadoras-recolectoras. En promedio, el 63% de los niños nacidos llegaban a los 15 años, y de esos, el 68% alcanzaba los 45 años. Claramente, las personas no caían muertas al cumplir 30 años como a veces se piensa. Entre los cazadores-recolectores más tradicionales, la esperanza de vida al nacer oscilaba entre 21 y 37 años. Pero si lograban llegar a los 45, podían vivir entre 14 y 24 años más, con una esperanza de vida entre los 59 y 69 años desde los 45. Eso quiere decir que no solo llegaban a adultos mayores, sino que muchos vivían décadas después de lo que usualmente imaginamos. Y si aún tienes dudas, escúchate esto. La edad más común en la que morían los adultos, sí, esa que en estadística se llama moda, era de 72 años, con un rango entre 68 y 78 años, una cifra sorprendentemente cercana a lo que vemos hoy en países con sistemas de salud modernos. Aunque algunos vivían décadas más allá de los 30, no todos tenían esa suerte. Había muchas cosas que podían interrumpir la vida mucho antes.
Muchos se preguntan por qué tanta gente moría antes de tiempo en aquellas sociedades. Un estudio se enfocó justamente en eso. Los resultados mostraron que las enfermedades eran responsables del 70% de las muertes en los grupos analizados. Los accidentes y actos de violencia explicaban un 20%, y las enfermedades degenerativas, como el deterioro físico por edad, el 9%. En todos los rangos de edad, las enfermedades eran la causa predominante. Aunque el estudio no entra en detalles específicos sobre qué males eran más comunes, sí menciona algo muy revelador. Las enfermedades infecciosas no estaban presentes en grupos recién contactados. Esto se debe a que las poblaciones pequeñas y móviles simplemente no mantenían condiciones donde estos virus pudieran transmitirse y persistir. Antes de seguir con otros casos, vale la pena detenernos un momento en la historia de los pueblos aborígenes australianos, ya que ofrecen una de las miradas más cercanas a cómo pudo haber sido la vida en tiempos prehistóricos. Muchas de estas comunidades llevaban existencias físicamente exigentes y en varias regiones se registraba una alta frecuencia de conflictos entre personas. Además, la mortalidad infantil era considerablemente alta, lo que hacía que la esperanza de vida general rondara los 40 años. Aún con estas condiciones, los primeros relatos europeos documentaron personas que alcanzaban los 70, 80 e incluso 90 años. Y eso sin acceso a medicina moderna ni tecnología sanitaria avanzada. A cambio, llevaban una vida activa, con alimentación basada en alimentos naturales y, en muchos casos, rodeados por redes familiares que ofrecían apoyo y cuidado constantes. Aunque no podemos equiparar directamente a los aborígenes australianos con los humanos de la prehistoria, su historia nos ofrece una ventana valiosa hacia lo que era posible bajo circunstancias similares. Si observamos con atención a los pueblos originarios actuales, también podemos entender mejor qué papel juegan las personas mayores dentro de sus comunidades. Entre los Inuit de Groenlandia y el norte de Canadá, los ancianos son fuente esencial de conocimiento. Sus saberes abarcan desde el comportamiento animal y la lectura del clima, hasta la orientación en entornos extremos y técnicas detalladas para cazar o recolectar. En el Amazonas, el pueblo Shipibo-Conibo reconoce a sus mayores como guardianes del saber medicinal. Ellos son quienes preparan y aplican remedios, tanto para el cuerpo como para el espíritu, y su rol es vital para la salud colectiva. Dentro de muchas comunidades aborígenes, los ancianos integran consejos encargados de resolver disputas. En el grupo Yolngu, en Arnhem Land, los conflictos se abordan mediante normas ancestrales, interpretadas y aplicadas por los mayores. Este sistema de mediación es altamente valorado y se considera clave para la justicia y el equilibrio social. En todos estos casos, las personas mayores reciben gran respeto y cuidado, incluso si ya no pueden contribuir físicamente o requieren más recursos para vivir. Cuando pensamos en los humanos del pasado, es fácil imaginar que los ancianos eran vistos como una carga, bocas adicionales que alimentar, cuerpos más lentos en un mundo que exigía rapidez. Pero, ¿qué tanto se acerca eso a la realidad? Existe un término para describir el abandono o la eliminación intencional de los mayores: gerontocidio. Esta práctica se ha documentado en diferentes culturas a lo largo del tiempo, sobre todo en contextos donde los recursos escaseaban de forma extrema. Generalmente, tomaba dos formas. En algunos casos, la persona mayor se quedaba atrás voluntariamente, para no ralentizar al grupo ni consumir víveres esenciales. Entre los Inuit, por ejemplo, se han registrado historias de ancianos que decidían no seguir avanzando durante inviernos particularmente duros. Algo similar ocurrió en tiempos de sequía, en ciertas regiones de África y Australia. Pensar en alguien tomando esa decisión es profundamente doloroso, pero también deja ver un acto de amor inmenso. Dejarse morir por el bien de los más jóvenes, por supuesto, no siempre fue una elección. También existió el gerontocidio involuntario, que incluía cosas como negar alimentos o cuidados básicos, o simplemente dejar a los ancianos atrás.
En ocasiones extremadamente raras, incluso se los mataba. Un caso llamativo es el de los Aruli. Es un pueblo germánico de los primeros siglos después de Cristo. Según el historiador romano Procopio, cuando los ancianos llegaban a cierta edad, eran ejecutados ya fuera, por no ser útiles o como parte de un ritual cultural. Sin embargo, no he encontrado evidencia de prácticas similares entre los pueblos cazadores-recolectores, salvo cuando las condiciones eran tan extremas que continuar cargando con los mayores ponía en peligro al grupo entero. Si conoces otros casos como estos, déjalos en los comentarios. Y ahora que ya vimos cuán longevos pueden ser los cazadores-recolectores modernos y la importancia que los ancianos tienen en esas comunidades, es hora de regresar mucho más atrás en el tiempo. Porque, sorprendentemente, también tenemos pruebas de que los individuos mayores eran cuidados y valorados no solo entre los humanos modernos, sino también en otras especies del género Homo. Uno de los ejemplos más reveladores proviene de una especie antigua, Homo erectus, que apareció hace más de 2 millones de años. Como exploramos en el video anterior, estos homínidos vivían rodeados de grandes amenazas, depredadores letales, paisajes hostiles y herramientas rudimentarias. Aún así, hay señales claras de que algunos lograron llegar a edades avanzadas y que no lo hicieron solos. Primero, debemos entender que Homo erectus no vivía el mismo tipo de vida que nosotros, maduraban mucho más rápido. Algunos científicos estiman que alcanzaban la adultez en la adolescencia temprana. Esta madurez acelerada, combinada con un estilo de vida físico y exigente, probablemente limitaba su esperanza de vida. Aún así, el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, ha revelado algo extraordinario. Allí se encontraron restos que datan de hace 8 millones de años, considerados algunos de los fósiles mejor conservados y más antiguos de homínidos en Eurasia. 5 cráneos fueron recuperados, junto con partes del esqueleto y herramientas de piedra. Lo curioso es que, al principio, sus formas eran tan diferentes que se pensó que pertenecían a especies distintas, pero estudios posteriores mostraron que, en realidad, se trataba de una sola población muy diversa. Todos los cráneos presentan mandíbulas grandes, arcos superciliares prominentes y cerebros pequeños, entre 550 y 770 centímetros cúbicos, lo que los ubica en el límite inferior de Homo erectus, cerca del rango de Homo habilis. También eran bajos, medían entre 1,45 y 1,66 metros de altura. Pero el hallazgo más sorprendente es el del llamado cráneo 4, conocido como el anciano de Dmanisi. Este individuo había perdido todos sus dientes, excepto un colmillo. Las cavidades dentales ya estaban reabsorbidas por el hueso, lo que indica que llevaba años sin dentadura funcional. No podía masticar carne cruda ni plantas sin procesar. Su dieta tuvo que haberse limitado a cerebros, médula ósea o alimentos previamente preparados por otros. Recolectar y procesar ese tipo de comida sin ayuda habría sido casi imposible, y considerando su edad, su cuerpo ya no debía estar en buenas condiciones físicas. Su supervivencia solo fue posible porque otros lo cuidaron. No sabemos exactamente cuántos años tenía. Algunos expertos creen que tenía alrededor de 40 años, aunque no se descarta que fuera más. Lo que sí está claro es que, para su especie y su tiempo, era un individuo de edad avanzada, y que sus últimos años los vivió acompañado por los suyos. Es realmente asombroso imaginar a estos humanos de cuerpo pequeño y cerebro modesto sobreviviendo en un mundo tan duro. Tenían que recolectar cada fruta, cazar cada bocado, y al mismo tiempo cuidar al anciano sin dientes. No hay duda de que estos homínidos se apoyaban profundamente entre sí. De todos los fósiles humanos que se han encontrado, este cráneo tal vez sea mi favorito. Aunque la carne desapareció hace casi 2 millones de años, no cuesta mucho trabajo imaginar el rostro del viejo en vida, las arrugas, la mirada cansada, tal vez una sonrisa. Que descanse en paz el anciano de Dmanisi.
Ahora, es cierto que este caso nos hace pensar que incluso los más afortunados Homo erectus apenas llegaban a los 40. Pero hay algo más que debemos considerar. Los chimpancés han sido observados viviendo hasta los 60 años en libertad y algunos han llegado a los 80 bajo cuidado humano. También se han registrado gorilas y orangutanes que han superado los 50 o 60 años en cautiverio. Así que, en condiciones especialmente favorables, no sería imposible que algunos individuos de Homo erectus alcanzaran los 60, 70 o incluso 80 años. Claro, eso habría sido extremadamente inusual, pero llegar a los 40 no lo era tanto como solemos imaginar. Calcular cuántos individuos de Homo erectus llegaban realmente a los 40 o cuál era su esperanza de vida adulta, más común no es tarea sencilla. Pero hay algo que sí está claro. Entre ellos, también había personas mayores. Para hacernos una idea de cuántos lograban alcanzar edades avanzadas, podemos volver al estudio que mencionamos antes. En una de sus gráficas se muestra la esperanza de vida específica por edad en varios grupos: humanos prehistóricos, chimpancés salvajes y otras poblaciones. Se estima que Homo erectus estaría en un punto intermedio entre los chimpancés y los humanos antiguos. Eso sí, hay que tener en cuenta que hablamos de esperanza de vida al nacer, lo cual significa que aproximadamente la mitad de los recién nacidos ni siquiera llegaban a la adultez. Aún así, los datos sugieren que alrededor del 10% de los nacidos alcanzaban los 30 años y aproximadamente el 5% lograba llegar a los 50. Sería increíble contar con un estudio que calculara la esperanza de vida desde los 15 años, en lugar de desde el nacimiento. Eso nos daría una imagen mucho más precisa sobre cuántos individuos viejos podía haber en una población típica de Homo erectus. Hasta ahora, hemos encontrado restos de unos 200 individuos de esta especie, aunque muchos son incompletos, lo que complica cualquier análisis demográfico más detallado. Por otro lado, con más de 400 fósiles de neandertales disponibles, podríamos tener una mejor oportunidad de determinar la longevidad de esa otra especie. Los neandertales y los humanos modernos comparten un ancestro común que vivió hace unos 500.000 años, lo que significa que estábamos bastante emparentados. De hecho, muchos de nosotros, yo incluido, llevamos algo de ADN neandertal. Pero, pese a ese vínculo, ellos no eran iguales a nosotros. Físicamente, eran más boyos, pero también más robustos. Sus cerebros eran más grandes y maduraban con mayor rapidez. Llevaban una vida muy exigente, y eso se reflejaba en sus cuerpos. Entre el 79% y el 94% de los neandertales muestran al menos una lesión traumática a lo largo de su vida. Muchas de esas heridas estaban relacionadas con ataques de animales grandes, aunque eso lo dejamos para otro video. A pesar de lo peligroso que era su entorno, algunos lograron vivir muchos años. Uno de los casos más sorprendentes es el de Shanidar I. Tal vez ya hayas escuchado de él en este canal, pero sin duda sigue siendo uno de los hallazgos más extraordinarios jamás registrados. Fue encontrado en la cueva de Shanidar, en lo que hoy es el Kurdistán iraquí. Sus restos incluyen un cráneo y varias partes del cuerpo, y cuentan una historia única. Tenía solo un brazo funcional, era parcialmente ciego, y su movilidad era muy reducida. Alguna vez recibió un golpe fuerte en el lado derecho de la cara, lo que probablemente paralizó parte de su cuerpo y dejó uno de sus brazos atrofiado. Hay quien plantea incluso que pudo haber sido amputado, lo cual sería la evidencia más antigua de amputación conocida, aunque eso sigue sin confirmarse. Además, sufría lesiones en las piernas, enfermedad articular degenerativa y malformaciones en los oídos que le habrían provocado una sordera significativa. Con todas estas condiciones, no podía cazar ni recolectar eficientemente. Su dificultad para desplazarse, junto con su sordera y visión limitada, lo convertía en una presa fácil para cualquier depredador. Aún así, vivió durante muchos años, probablemente hasta los 40 o incluso 50 años. Sobrevivió no por su fuerza,
sino porque su grupo lo alimentó, protegió y acompañó. Su valor no residía en lo físico, sino en lo que podía compartir. Relatos de tiempos pasados, conocimiento sobre herramientas y quizás hasta bromas que su padre alguna vez le contó. Shanidar I es un testimonio profundo de la empatía neandertal y una muestra poderosa de la atención médica rudimentaria que fueron capaces de brindar. Muchas cosas pudieron haber terminado con su vida, pero alguien, o varios, decidieron no dejarlo solo. Algo que vale la pena destacar es que Shanidar I estaba en pésimas condiciones físicas y aún así logró llegar a la vejez, lo cual nos hace pensar, si un neandertal tan afectado pudo vivir tanto tiempo, ¿qué pasaba con aquellos que no sufrían lesiones graves y llevaban una vida más estable? Es muy posible que algunos alcanzaran los 60, 70 o incluso más años. A veces es fácil imaginar a Shanidar como una excepción, un anciano simpático que, por alguna razón, fue tolerado por un grupo inusualmente compasivo, pero no es así. Otros restos neandertales también muestran signos de cuidado a largo plazo. Un ejemplo es un esqueleto hallado en la Chapelle aux Saints, Francia. Se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, al que le faltaban la mayoría de los dientes. Él tampoco pudo haber sobrevivido sin ayuda. Resulta emocionante pensar que algunos de estos individuos incluso habrían conocido a sus nietos o bisnietos. Los humanos modernos compartieron el planeta con los neandertales durante mucho tiempo. Mientras la mayoría de nuestros antepasados vivía en África, algunas oleadas migratorias salieron hacia otros continentes hace unos 100.000 años. En muchos aspectos, enfrentábamos los mismos retos que los neandertales y probablemente también teníamos una expectativa de vida similar, aunque no se han encontrado fósiles de humanos modernos muy ancianos, anteriores al Paleolítico Superior. Sí existen ejemplos posteriores. Uno de los más conocidos es Cro-Magnon I, que probablemente vivió entre los 40 y 50 años. Presentaba artritis severa y una condición genética llamada neurofibromatosis tipo 1, que le causó quistes o tumores visibles en el rostro, especialmente en la frente y las mejillas. Los otros individuos encontrados en el abrigo rocoso de Cro-Magnon también eran de edad avanzada y mostraban lesiones que ya habían sanado. Todo indica que fueron cuidados hasta el final de sus vidas. El sitio incluso ha sido interpretado como un lugar de entierro, donde se hallaron objetos funerarios junto a los cuerpos. Ninguno de ellos parece haber vivido más allá de los 50, aunque también es cierto que sufrían condiciones físicas bastante serias. A pesar de los cambios significativos que trajo el Neolítico, las deficiencias nutricionales siguieron siendo una de las principales limitantes de la longevidad en esa época. Si bien algunos adultos lograban vivir más años que sus ancestros cazadores-recolectores, eso se debía, en parte, a que los excedentes de alimento reducían la presión sobre los recursos y la vida sedentaria resultaba menos exigente físicamente, especialmente para los mayores. Sin embargo, esos beneficios se veían contrarrestados por factores como la malnutrición crónica y el aumento de enfermedades infecciosas, facilitadas por la vida en comunidades más grandes y densamente pobladas. En conjunto, la proporción de ancianos no aumentó de manera significativa respecto a las épocas anteriores, incluso ya en plena edad de bronce. La esperanza de vida seguía oscilando entre 28 y 38 años, muy similar a la de los cazadores-recolectores contemporáneos, probablemente también a la de las poblaciones del Paleolítico. Los cazadores-recolectores vivieron, y algunos aún viven vidas extraordinarias. La muerte podía acechar en cada rincón, y muchos no llegaban a la adultez. Pero aquellos que lo lograban, a veces disfrutaban de vidas más largas que las de muchas personas en sociedades modernas. La idea de que rara vez superaban los 30 años es un mito que, espero, haya quedado desmontado. En casi cualquier grupo, habría quienes llegaban a los 40, 50 o incluso más. Las personas mayores no solo eran valoradas, podían ser esenciales para la supervivencia del grupo.
Fósiles como los de Dmanisi 4 o Shanidar nos muestran que, incluso en condiciones difíciles, los humanos antiguos cuidaban a sus mayores. Aunque ya no pudieran valerse por sí mismos, ellos no solo fueron parte del pasado, fueron pilares silenciosos de la historia humana, una historia que sigue siendo, sin duda, lo más grande y lo más contado